Bienvenidos a Contrapunto, mi nombre es Vladimir Rosón y el día de hoy nuestra compañera Maitex no está, pero ya estará con nosotros en el próximo programa. En el día de hoy vamos a tratar un tema de gran impacto social, sobre todo para determinados grupos de la sociedad dominicana. Se trata de la situación de la comunidad LGBTI en el país. LGBTI es una sigla que se configura a partir de las iniciales de las palabras lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales. De ahí que cuando se habla de comunidad LGBTI se refiere a los grupos de personas correspondientes o que tienen una orientación sexual o identidad de género que corresponde a una de estas 5 palabras. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, durante la última década los defensores de la comunidad LGBTI han logrado importantes conquistas. Entre estas destaca el hecho de que mientras en 1996 solo un 26% de las personas apoyaba el matrimonio igualitario, en 2015 esta cifra llegó hasta el 61%, tomando en cuenta además que más de 20 países incorporaron a sus leyes el matrimonio igualitario. A continuación, vemos en detalle otros elementos importantes de esta temática en nuestra sección Hechos. Adelante. El término comunidad LGBT se refiere a los grupos de personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género relativas a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, como expresan sus siglas. De acuerdo con el informe conjunto de indicadores propuestos para el índice de inclusión de los grupos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, publicado en el portal digital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2018, es indispensable conocer los siguientes conceptos para la apropiación de la temática LGBT. Por ejemplo, la identidad de género es la percepción que una persona tiene de sí misma, es decir, si se considera hombre, mujer o ninguno, por ejemplo, no binario. Las personas cisgénero tienen una identidad de género que coincide con su sexo de nacimiento, mientras que las personas transgéneros poseen una identidad que no se corresponde con su sexo biológico. También está la orientación sexual, que es la atracción afectiva, emocional y sexual hacia una persona del sexo opuesto, del mismo sexo o ambos sexos. Se utilizan los términos lesbiana para las mujeres y gay para los hombres con el fin de referirse a personas que se autoidentifican como tales, ya que se sienten atraídos a personas del mismo sexo. Heterosexuales son quienes se sienten atraídos por personas del sexo contrario, y bisexuales quienes se sienten atraídos hacia personas de ambos sexos. Le sigue la expresión de género, que es considerada como la forma en que las personas expresan su feminidad o masculinidad a través de su apariencia personal, forma de hablar, indumentaria y otros comportamientos. Algunas personas pueden expresarse de formas que no coinciden con el sexo con el cual nacieron. Por último, se destacan las características sexuales. Son aspectos biológicos vinculados con el sexo. Se clasifican en características sexuales primarias de nacimiento y secundarias desarrolladas en la pubertad. Las personas intersexuales son aquellas que nacen con características sexuales que no se ajustan a la noción binaria tradicional de las categorías de hombre y mujer, o si esa persona no desarrolla ese tipo de características durante la pubertad. Esta es una población que tiene una identidad de género, orientación sexual, expresión de género o un conjunto de características sexuales distintas a la norma binaria de género. Esto quiere decir que tanto las preferencias sexuales como los roles y las relaciones que se establecen entre los individuos dentro de la sociedad deben darse en base al binario masculino-femenino, teniendo que coincidir siempre el sexo biológico con la identidad de género y los deseos asignados socialmente a este. Las siglas LGBT o LGBTIQ, como se conoce a nivel internacional, entiéndase hombres gay, mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas trans, personas intersexuales, personas queer. Bueno, un hombre gay es aquel cual tiene algún tipo de emoción, afinidad hacia otro hombre. En el caso de la mujer lesbiana también, del mismo contexto. Bisexual también es que le gusta tanto de una manera emocional o sexual una mujer como un hombre. Entonces tenemos la población trans, pues entiéndase una travesti, transgénero o transexual, un hombre trans o una mujer trans. No se puede confundir el término de hombre trans
con mujer trans. Una mujer trans viene siendo una persona que era un hombre, ahora es una mujer. Y un hombre trans era aquel que era mujer y ahora es hombre. Entonces tenemos las personas intersexuales, lo que viene en engloba la persona IL, que quiere decir persona prácticamente en el folclore dominicano y hermafrodita. Tiene tanto una vagina como un pene. Y persona queer es aquella persona que no tiene ningún tipo de closet ahora a la hora de su expresión del género y orientación sexual. Puede tener cualquier tipo de emoción hacia otra persona. A lo largo de los tiempos, muchos países han debatido el tema de los grupos LGBT. Se suelen presentar manifestaciones para abolir la desigualdad de género. Según un informe publicado por el Observatorio Político Dominicano de Funglode, el lugar donde se desarrollan los primeros disturbios que marcaron el inicio del movimiento de liberación gay fue en Estados Unidos, en el bar Stonewall Inn. Esto ocurrió en la madrugada del 28 de junio de 1969, mientras se recordaba a la fenecida actriz Judy Garland. Defensora de la comunidad homosexual, la policía hizo una redada en la que apresó a participantes en el evento. Por primera vez, los detenidos no permitieron el atropello y se sublevaron contra los agentes policiales. Los días siguientes, varios hombres salieron a las calles con pancartas y realizaron la primera manifestación pública denominada Gay Liberation Front. Así se inició el movimiento llamado lesbianas, gays, bisexuales y travestis. Tras la revuelta en Stonewall Inn, la palabra gay surgió como un mecanismo de autodescripción de los homosexuales, para evitar las denominaciones o palabras irrespetuosas con las cuales se referían a ellos en diferentes sociedades. Desde el inicio, ser homosexual no implicaba ser gay, pero ser gay sí implicaba ser homosexual. El gay tuvo como propósito inicial obtener el reconocimiento de los otros, resultando ser una minoría social más que buscó un trato igualitario. Con el vocablo gay, los homosexuales se hicieron de una identidad. Como ustedes saben, la lucha comenzó realmente en los Estados Unidos a raíz de las distinciones arbitrarias que se realizaban en el estado de Nueva York contra los hombres gay. En ese entonces todo eso se proliferó hacia América Latina y parte de Europa y Asia. Como ustedes saben, Gilbert Berger fue el que creó la bandera LGBT o la bandera de arcoíris en el estado de California. Ya a nivel internacional la lucha ha logrado incluso el matrimonio igualitario en muchos países como Canadá, Holanda, que fue el primer país en el 2000, y así sucesivamente. Y República Dominicana va en los pasos. En el año 2001 se creó el primer colectivo de gays y lesbianas dominicanos. En este mismo año también se produjo la primera manifestación pública en favor o en apoyo de lo que era el orgullo LGBT en República Dominicana. Desde ahí y hasta la fecha, una gran cantidad de grupos se han configurado a partir de distintos colectivos. Entre estos destacan los activistas independientes, el movimiento político GLBT dominicano, el sector de las mujeres lesbianas y el sector mixto por la diversidad sexual, entre otros. De acuerdo con un informe emitido por el Observatorio Político Dominicano de Funglode, en República Dominicana, las primeras manifestaciones homosexuales datan desde los años 60. Sin embargo, fue en el año 2001 cuando se realizaron manifestaciones públicas a favor del orgullo LGBT en la céntrica calle El Conde de Santo Domingo, de manera clandestina y en horarios nocturnos. En 2001 nació el primer colectivo de gays y lesbianas dominicanas, Gay Lesdom. Ese mismo año, el colectivo programó para el 1 de julio la primera celebración del Día del Orgullo Lésbico y Gay. El 25 de agosto de 2002, Gay Lesdom convocó a una segunda celebración en la Avenida del Puerto. El evento no pudo efectuarse debido a que las autoridades negaron el permiso correspondiente. Otra iniciativa desarrollada por Gay Lesdom fue el primer Festival Internacional de Cine GLBT. El proyecto buscaba reflexionar y generar un debate sobre la realidad de este colectivo
a través de producciones cinematográficas relacionadas con las situaciones y problemas de los hombres y las mujeres homosexuales. La actividad se desarrolló en la Cinemateca Nacional del 1 al 8 de diciembre de 2010. En el 2001, la organización formó parte de la caseta Las luchas contra la discriminación en la Cuarta Feria Internacional del Libro. El stand fue obligado a cerrar debido a la exhibición de material relativo a la organización de la comunidad LGBT. Sin embargo, fue reabierto luego de intensos reclamos por parte de los integrantes del colectivo. El 28 de junio de 2013 se realizó la Caravana del Orgullo LGBT, con el lema "Reclamando nuestros derechos, construiremos ciudadanía". El recorrido tenía varios objetivos: celebrar el Día del Orgullo Gay, exigir a las autoridades mayor inclusión y visibilizar los principales problemas que afectan a los hombres y mujeres que pertenecen a este grupo. Los manifestantes aprovecharon la oportunidad para dar la bienvenida al señor James Walter Brewster, quien es homosexual, como nuevo embajador estadounidense en el país. En tal sentido, el colectivo recolectó firmas para mostrar su apoyo al embajador en un documento entregado a la Embajada norteamericana en República Dominicana el 10 de julio. En un comunicado de prensa, el colectivo de LGBT expresó al respecto: la nominación de una persona homosexual a un puesto diplomático con asiento en el país debe ser asumida por las autoridades del gobierno y la ciudadanía como una situación normal, fruto del clima de cambios favorables a los derechos humanos que se está dando dentro de muchas sociedades. Rechazar la designación de un embajador por el solo hecho de ser homosexual es un acto de discriminación que atenta contra los preceptos establecidos en la Constitución Dominicana en los artículos 39 y 40 sobre la no discriminación y la libertad personal. En este sentido, Davis Ventura, coordinador del grupo trans Siempre Amigas, expresó que queda evidenciado el odio por parte de algunos líderes religiosos en contra de la comunidad LGBT debido al rechazo a la nominación de Brewster como embajador en el país. Manifestó también que el deber de las autoridades es el cese de la discriminación y erradicación del odio y la división social. Por otro lado, el pastor Cristian Frías indicó que no están en contra de ellos y que considera que están irrespetando la palabra de Dios. En el mismo orden, el pastor evangélico Cristóbal Cardoso pidió al Poder Ejecutivo que reflexione sobre los inconvenientes que podría traer para la sociedad un embajador de tendencia gay. La lucha de la población LGBT, o principalmente entiéndase hombres gay, viene desde los años 60, a lo que era la Guerra de Abril, que los LGBT fuimos parte de dicha lucha, aunque el Estado siempre nos invisibilizó. Ya cuando sale la epidemia del VIH, comenzamos a salir del closet. Entonces, como los hombres gay éramos la principal comunidad en ser afectada de este mal de la epidemia del VIH. Bueno, ya en la década de 2000, 2003, ya se viene un contexto más ya político y ahora mismo lo que estamos luchando por una ley de identidad de género, una ley antidiscriminación. Entonces ya los LGBT ya no solamente somos VIH, ahora somos un contexto social, somos un contexto político. La lucha ha sido constante, pero se ha ganado terreno. De acuerdo con la encuesta Gallup Hoy de marzo 2018, publicada por el periódico Hoy, el 65% de los dominicanos considera que la comunidad LGBT es el segmento poblacional más discriminado en el país. La violación de derechos enfrentada por las personas de esta comunidad se enmarca, según el informe de la Coalición LGBT en la República Dominicana, en la desigualdad de género y el irrespeto a la diversidad sexual. Algunas de las vulneraciones a los derechos de esta comunidad se manifiestan a través de la violencia, abuso policial, discriminación laboral, acoso escolar y deficiencia en los servicios de salud. De igual forma, esta población es invisibilizada desde el Estado y otras instancias de poder, por lo cual hay una carencia de políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de vida de las personas LGBT en el país. Por otra parte, el país no posee un marco legal a favor de la comunidad que garantice la seguridad y el acceso a la justicia de las personas LGBT. Una revisión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a la Legislación Local reveló que el Código Laboral vigente no prohíbe la discriminación por orientación sexual,
características sexuales, identidad y expresión de género. Asimismo, el Código Penal del país tampoco tipifica los crímenes de odio ni el agravante de asesinato basado en la orientación sexual, características sexuales, identidad y expresión de género de la víctima. Por último, el Código Penal vigente también carece de normas que prohíban la incitación al odio hacia las personas LGBT, ni existe una ley de igual y no discriminación que proteja y resguarde los derechos de las personas LGBT. Todos estos vacíos legales dificultan el acceso a la justicia de las personas LGBT. De acuerdo con la organización Trans Siempre Amigas, 47 mujeres transgénero han sido asesinadas desde 2006. De estos casos, solo 5 han dado lugar a declaraciones de culpabilidad. En abril de 2014, el gobierno dominicano afirmó su compromiso con los derechos de las personas LGBT frente a la Conferencia de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. El viceministro de Economía y Planificación de la República Dominicana, Juan Tomás Monegro, afirmó que en el país se ha avanzado en la creación de una conciencia nacional que propicia tolerancia y convivencia respetuosa con personas y parejas de preferencia sexual lésbico-gay. Actualmente en la República Dominicana no existe un marco legal que respete a la comunidad LGBTIQ en sí. No existe un marco legal que garantice la defensa de esos derechos que se le pueden vulnerar aquí en la República Dominicana. Sin embargo, hay organizaciones del Estado que están haciendo esfuerzo y que están interesados en que eso sí pueda encaminarse y lograrse, como es, ejemplo, el CONAVISIDA, el Consejo Nacional para el Control del VIH y el SIDA, como lo es también el Ministerio de la Mujer, como lo es también desde el PNUD, aunque no sea totalmente una entidad del Estado. Es el sector salud uno de los que genera mayor inconformidad en la población LGBT. Según un diagnóstico de la situación de estigma y discriminación hacia poblaciones claves presentado al Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, CONAVISIDA, en 2017 se identificó que el 97% del personal de instituciones de salud pública preferiría no dar servicios a personas trans debido a que se involucran en conductas inmorales. De igual forma, el 58% del personal médico, 50% del personal de enfermería y el 50% del personal de psicología prefieren no proveer servicios a hombres gay. La discriminación y la violencia contribuyen a que personas LGBTI tengan mayor vulnerabilidad frente a enfermedades como la infección por el VIH y o sean más propensas al suicidio. De hecho, según datos publicados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional sobre las necesidades de salud de las poblaciones trans, realizado en 2015, 22% de las personas trans reportaron haber intentado suicidarse. En cuanto a las infecciones de VIH, según el Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Control de las ITS, VIH y SIDA 2019-2023, realizado por CONAVISIDA, los hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres registran una relevancia del VIH de 5.2% por encima del resto de la población. El porcentaje es de 18% para las mujeres trans. En otro orden, de acuerdo con las normas del Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia Armoniosa en los centros educativos públicos y privados, el Ministerio de Educación ha prohibido la discriminación basada en la orientación sexual. Este respeto y ambiente inclusivo se evidencia en el informe sobre actitudes y prácticas sexistas en contextos escolares públicos y privados del Programa de las Naciones Unidas, donde se encuentra que el 80% de las estudiantes y el 72% de los estudiantes dominicanos están de acuerdo con respetar a personas con diversas orientaciones sexuales. Sin embargo, un diagnóstico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional sobre las necesidades de salud de las poblaciones trans de 2015 indica que el 57% de personas trans completa el nivel secundario y solo el 11% de las personas trans que concluyen bachiller logran acceder a la universidad para obtener estudios superiores. Este porcentaje es levemente más alto,
un 14.1% para la población de hombres gay y transgéneros. En ese mismo estudio del 2015 se destaca el factor empleo, donde el 43% de las personas trans perciben ingresos mensuales entre 0 y 5 mil pesos. En cambio, los hombres gay y trans ganan entre 0 y 6 mil pesos. La transfobia es el rechazo a las actitudes de personas transgénero o transexuales, donde la discriminación y la transfobia limita el acceso al empleo de personas trans. De acuerdo con el diagnóstico, al 79% de esta población se les ha negado empleo o han sido despedidas por su identidad de género. Esto explica por qué el 26% de esta población realiza trabajo sexual como forma de trabajo, según el estudio. La población LGBT en República Dominicana no tiene acceso a educación, principalmente las chicas trans, es decir, transgénero, travesti y transexual. Primero porque el Ministerio de Educación, en base a concordato con la Iglesia Católica, le prohíbe asistir a los centros educativos con su expresión del género, si no puede entrar vestida. Y la mayoría son expulsadas o enviadas a psicólogos para sacarle supuestamente el demonio. Una cosa totalmente inconstitucional, violentando el artículo 43 de la Constitución, 45, el 39, que establece la igualdad y la libre expresión de su personalidad. En el tema laboral, peor todavía, porque entiéndase que la mayoría de las transexuales tienen que ejercer el trabajo sexual, porque no van a vender drogas. ¿Por qué tienen que ejercer el trabajo sexual? Porque no tienen acceso a la educación. Al no tener acceso a la educación, no pueden accesar a un trabajo con calidad, con calidez. Tienen que prostituirse, ejercer el trabajo sexual, y la mayoría son asesinadas por sus clientes homofóbicos. Entre los principales logros y avances que ha alcanzado la comunidad LGBTI, concretamente en República Dominicana, destaca la aprobación de algunas normas que prohíben la discriminación sexual por la orientación de las personas. Sin embargo, de acuerdo a miembros de los propios colectivos LGBTI en República Dominicana, el principal reto sigue siendo coordinar una agenda en común con los tomadores de decisiones para así lograr un marco legal en el cual se respeten los derechos de los miembros de la comunidad y sobre todo donde prime la no discriminación por la orientación sexual. A raíz de esto le preguntamos a nuestros expertos, ¿qué creen ustedes que debe hacer el Estado dominicano y los propios miembros de la comunidad para que se disminuyan los niveles de discriminación y sobre todo de desigualdad en los ámbitos político, social y sobre todo laboral de las personas LGBTI en el país? Veamos sus respuestas. Implementar una ley antidiscriminación, implementar una ley de identidad de género que garantice que las chicas trans puedan tener acceso a un documento de identidad sin la necesidad de que la Junta Central Electoral se lo niegue y que estas no tengan que ir a un tribunal superior administrativo. Una educación en base a derechos humanos, como es la política de género que está implementando el Ministerio de Educación, pero sobre todo de que cambiar las políticas de Estado como el Código Procesal Penal, recalcamos que es ambiguo y el cual pone una pena como 5 o 30 salarios a una persona que discrimina en una institución pública o privada. Imagínate tú, el Estado es muy poco lo que ha hecho, pero ha hecho que comparativamente a otros países del Caribe que la homosexualidad es prácticamente ilegal, como Jamaica, Haití, nosotros hemos avanzado. El Estado dominicano puede buscar asesoría técnica a nivel internacional de otros países que ya han aprobado estas leyes, como lo es México, ha aprobado leyes que protejan a las personas en situaciones de vulnerabilidad, y en el plano específico de la comunidad LGBT pueden apoyarles a nivel interno aquí en la República Dominicana, cómo manejarse con los diferentes ministerios también. Y no solamente encasillar este proceso a que la ciudadanía dominicana no está preparada para esto. La ciudadanía dominicana somos todas y todos nosotros, y nosotros estamos pasando por mucha discriminación que nos obstaculiza mucho tener una vida digna y una vida de calidad en nuestro país. Y ya es hora de que la República Dominicana tenga una ley que proteja a los grupos en situación de vulnerabilidad y específicamente a la comunidad LGBTIQ. Regresamos
regresamos a Contrapunto con nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, un especial sobre el profesor Juan Bosch. Nos acompaña en el panel de esta semana Luis de León, presidente de Fuerza Bochista y viceministro de Educación. Bienvenido. Gracias. Nos honra y nos complace estar acá en Contrapunto con ustedes, con Maite y con Vladimir. Gracias Luis. La verdad que el honor es nuestro. Este tema que hemos venido tratando a lo largo del programa, un especial sobre Juan Bosch, y a pesar de que hemos estado ya hablando, ¿no?, en muchos momentos del programa sobre la importancia de Bosch, quisiéramos en palabras suyas, don Luis, a su juicio, ¿cuál es la valía e importancia, sobre todo para estas nuevas generaciones, ¿no?, que no han tenido mucho conocimiento quizás de esa parte histórica, política? ¿Cuál es la valía e importancia de Bosch para la historia política de la República Dominicana? Muchas gracias. Bueno, el profesor Juan Bosch es el gran referente moral, político, el gran referente democrático, el gran referente de humanismo, el gran maestro de la patria. El pueblo le puso profesor, fue por su vocación de educador, de formador, por su vocación de orientador, de sociólogo, de gran cuentista desde el punto de vista de la literatura del cuento, maestro del cuento de América Latina y del Caribe, junto a Horacio Quiroga, pero también un contador de historias y más que eso, moralmente, con sus gestos y con sus acciones, un mostrador de la historia como protagonista de los procesos de carácter histórico, sociales, literarios e internacionales de nuestro insigne y gran maestro de siempre, líder de siempre, profesor Juan Bosch. Muy bien. ¿Cómo logra Bosch fundar dos de las principales fuerzas políticas de la República Dominicana? Evidentemente que el profesor Juan Bosch es una luminaria patriótica, un gran científico social que amó con inmensidad a este país, que se entregó a la causa de las grandes mayorías, los pobres, el campesinado dominicano, que en ese tiempo, en los tiempos que él vivió, era más del 70% de la población dominicana. Y Juan Bosch amó con tanta inmensidad a su pueblo, a su país, que pensó como buen discípulo, como gran discípulo de Juan Pablo Duarte, en fundar una organización política en el año de 1939, a la sazón la República Dominicana, inmersa en la férrea y terrible tiranía de Trujillo. Pensó en fundar un estandarte para la libertad dominicana. Y efectivamente, desde cuando le tocó el exilio, en 1937, fue a Puerto Rico, y en 1939 le tocó como labor de trabajo transcribir las obras completas de Eugenio Mera de Hostos a propósito del centenario de este gran maestro y educador patriota antillano de nuestra región. Y él, que vivió en carne viva los dolores de su patria, la pérdida de la libertad de la nación, el atraso social, los crímenes, la inexistencia de libertad de pensamiento, de libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Pensó en fundar un partido. Fundó el Partido Revolucionario Dominicano. Desde luego, ustedes saben que el profesor Juan Bosch, quien había sido maestro del cuento, ya era conocido desde 1932, cuando escribió su libro de cuentos Camino Real, y fue un gran, ya era conocido sus escritos en el periódico Listín Diario, y ya, bueno, en la misma, ya empezaba a despeinar en la misma región. Bueno, entonces, como él dijo, cuando conoció a Hostos, lo transformó a él en un hombre que era un enamorado, entregado eternamente a la literatura, a la historia, lo transformó en un político pensando en su nación. Y fue desde Puerto Rico cuando viajó a Cuba y fundó junto a otros connotados patriotas dominicanos el Partido Revolucionario Dominicano,
para la causa de la libertad. Juan Bosch confesó que sus maestros fueron don Eugenio María de Hostos, de quien él dice en un libro del profesor Juan Bosch, un libro que él escribió que se llama Hostos el Sembrador. En el prólogo dice textualmente: Hostos cambió el destino de mi vida. Y dice textualmente, agrega más, que dice que si un día tuviese la necesidad de volver a nacer, diría que nací en La Vega, en nuestro país, República Dominicana, un 30 de junio del año 1909. Y volví a nacer otra vez en Puerto Rico en el año de 1937, cuando me tocó la gran labor de transcribir la obra de Hostos, compilarla en una obra completa. De ahí que él dice: Hostos cambió el destino de mi vida. Funda el PRD en La Habana, Cuba, para la causa de la libertad. Y duró casi 24 años de exilio. Y desde ese exilio regresó a la República Dominicana, después que aquella noche de libertad, 30 de mayo de 1961, se ajustició el tirano. Él regresaría aquí el 20 de octubre del año 1962, cuando se postuló candidato a la presidencia de la República. Ganó las elecciones el 20 de diciembre de 1962. Repito que vino el 20 de octubre del año 1961. Y ya ustedes saben que encabezó el gobierno más democrático, liberal, que prohijó, impulsó la constitución más liberal, más democrática que conoció América Latina, Centroamérica, la cual fue emulada por otros gobiernos latinoamericanos y caribeños. Bueno, todos ustedes saben que duró apenas casi 7 meses, porque fue víctima de un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Y fundaría entonces la segunda parte de esta pregunta, el Partido de la Liberación Dominicana, el actual partido gobernante de la Liberación Dominicana. Lo fundó el 15 de diciembre del año 1973. Quien les habla fue fundador, participó de la fundación del partido, aquí en la capital. A la sazón vine de Montecristi cuando tenía 18 años. Y en esa fundación el profesor Juan Bosch, en aquel congreso constitutivo que llevó el nombre de el padre y fundador de la República, Juan Pablo Duarte, Juan Bosch dijo: el PLD nace para relanzar, para emular, para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Lo que quiere decir que Juan Bosch fundó 2 partidos, el primero para la libertad, el PRD, el segundo, y logramos la libertad en sus casi 24 años de lucha en el exilio, ajusticiaron el tirano a la fecha que le dije ya, y posteriormente renunciaría del PRD en el año de 1973 y fundaría entonces el actual Partido de la Liberación Dominicana, que tiene 45 años de existencia, de la cual dijo el profesor Juan Bosch que lo fundó para hacer realidad la democracia participativa. ¿Por qué sale Bosch del PRD y forma el PLD? Salió, sus palabras fueron elocuentes y él lo manifestó en varias ocasiones. El PRD había terminado su ciclo vital y se convirtió en un partido, instrumento de la clase gobernante, de los sectores gobernantes que habían explotado a la República Dominicana, y la lucha del profesor Juan Bosch eran los pobres, la grande mayoría, la redención humana de la nación dominicana, el progreso, el desarrollo. Y él manifestó que el PRD era un partido que estaba al servicio de la oligarquía, de la burguesía, al servicio de grupos, y él quería un partido que estuviera al servicio de la nación, cuyos intereses debían ser el progreso, el desarrollo, el pueblo, y luchar contra la pobreza y generar en la República Dominicana una nación de desarrollo. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que en unos minutillos usted nos ha podido resumir lo que ha sido esa formación de 2 de los partidos más trascendentes en la historia dominicana, el PLD, el PRD, cuyo fundador ha sido Juan Bosch. Sin embargo, quisiera rescatar una partecita, tomando en cuenta la valía del profesor Bosch, tomando en cuenta de una de las constituciones más democráticas, un nuevo régimen, una nueva visión de desarrollo de la nación, el golpe de Estado a Bosch.
¿Por qué se produce esto cuando estamos ante una nueva figura política, con una nueva visión, con unos elementos que venían a conquistar al pueblo dominicano en términos de libertad, en términos de respeto de los derechos ciudadanos y políticos de los ciudadanos? ¿Por qué es derrocado este hombre a tan solo 7 meses de gobierno? Gracias, Vladimir. Interesante pregunta. Ustedes saben que el profesor Juan Bosch hizo la reforma a la Constitución de la República. Correcto. Para cambiar una nación hay que partir de la estructura jurídica de la nación. Y el profesor Juan Bosch, con esa Constitución de 1963, mostró su corazón abierto con lo que quería para el país. Fue una Constitución en la cual se establecieron los derechos fundamentales que hoy tiene la Constitución del año 2010. Derechos fundamentales, reconocimiento a los derechos humanos, a las libertades públicas, al desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la educación, del arte, pero sobre todo al desarrollo humano. Esa Constitución fue reformada con el propósito de cambiar el rumbo del país, de un país que venía de una dictadura, recuerden, ¿verdad? A una nación que se rumbara hacia el futuro, hacia el desarrollo, hacia el progreso. A Juan Bosch le dolía en el alma las grandes limitaciones económicas, la pobreza extrema, la indigencia social y el hecho de que la República Dominicana fuera propiedad de 2 o 3 familias y fuera mal dirigida, fuera vapuleada, manipulada por determinados sectores oligárquicos. Le dieron el golpe de Estado por sus ideas, por su gran propósito de combatir la pobreza, de repartir la riqueza nacional, estableciendo niveles de distribución de justicia en el país. Fue derrocado por sus ideas libertarias para que las grandes mayorías, como dijo él, tuvieran las 3 calientes, tuvieran un empleo, tuvieran derecho a la educación, para que los niños y las niñas del país vivieran en centros educativos modernos, en estancias infantiles como están hoy, los que tienen menos de 5 años, y en los centros educativos de la educación preuniversitaria de la revolución educativa que ha puesto en marcha nuestro presidente Danilo Medina. El profesor Juan Bosch fue derrocado porque era un hombre tan demócrata, que inclusive fue víctima de la democracia que él estableció acá, cuando dirigió el país en menos de 7 meses, porque permitía que todo el mundo hablara, se manifestara, conforme a la Constitución que él había creado. Porque él gobernó a partir de la Constitución él la proclamó, fue proclamada el 29 de abril de 1963, y gobernó con esa Constitución. Gobernó con unos niveles de humildad, unos niveles de honestidad, de respeto a los recursos del Estado, a los recursos públicos, pero de respeto al pueblo. Bueno, eso no le interesó, no le gustó, en este caso, a los Estados Unidos de ese entonces, del presidente Fitzgerald Kennedy, no le gustó a la cúpula de la Iglesia Católica, que lo combatieron con fiereza, lo acusaron de comunista. Ustedes saben que en ese tiempo se había levantado, había triunfado la revolución cubana con Fidel Castro a la cabeza. Juan Bosch había vivido en el exilio en Cuba mucho tiempo. Bueno, su segunda esposa, doña Carmen Quidiello Bosch, que tiene 104 años y que vive aún, y que precisamente nació un 29 de abril a propósito, ¿verdad?, de la fecha que es histórica en el país, de proclamación de la Constitución de 1963. Ustedes saben que después que derrocaron al profesor Juan Bosch, tuvimos al líder de la raza inmortal, Manuel Aurelio Tavares Justo, con la fundación del 14 de junio junto a Minerva Mirabal. Y ustedes saben que Juan Bosch, Manuel Tavares Justo, se fue a las montañas de la Manacla, indignado, estremecido por el golpe de Estado al primer gobierno democrático de la República Dominicana, el gobierno del profesor Juan Bosch, había sido electo con más del 60% del electorado nacional.
Bueno, y a Manolo Tavares Justo y a sus hombres lo fusilaron un 21 de diciembre del año 1963, ¿verdad? Después de haber derrocado al profesor Juan Bosch. Y ustedes saben que el país fue una guerra civil, una guerra patria, intestina, a propósito, pidiendo el retorno del profesor Juan Bosch sin elecciones, porque había sido derrocado un gobierno electo por el pueblo, y pidiendo la Constitución de 1963. Así es, don Luis, ¿se puede decir que Bosch es derrocado por haber cumplido con su palabra? Por haber dicho que iba a llevar un gobierno democrático, libertador, respetuoso de los derechos de los ciudadanos, y por haber cumplido con eso es derrocado. Y le agrego una partecita, leí en algún momento que a Bosch se le pidió que exiliara a unos también alegados comunitarios, y esto fue, él, al negarse a esto, fue uno de los supuestos detonantes para su golpe de Estado. Por tanto, iría en esa vía, el haber cumplido con su palabra, el quizás haber sido, al haber presentado unas libertades que el país en ese momento no estaba preparado para ellas. Correctamente, Vladimir. Juan Bosch era respetuoso de la Constitución de la República y todo eso estaba establecido en la Constitución. El derecho a disentir, el derecho a expresarse, el derecho a la libre difusión del pensamiento, etcétera, el derecho al tránsito y el derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos a ser parte del Estado y de todo lo que es la cosa pública. Así es. Desde el punto de vista administrativo, social y desde el punto de vista de los espacios, en fin. Algo, don Luis, que los dominicanos no estábamos acostumbrados, porque veníamos de más de 30 años de una dictadura. Entonces, quizás el aperturarnos tan rápidamente a ese proceso pudo crear algún tipo de rompimiento, no ruptura con el status quo de ese momento, podría ser. Correctamente, Juan Bosch, con una valentía extraordinaria, chocó con esos sectores de la clase poderosa, oligárquica, que se oponía a esos cambios, porque veníamos de una noche oscura de 31 años, de una dictadura terrible. Pero tuvo la suerte el país de encontrarse con Juan Bosch y tener una visión extraordinaria, un gran proyecto de nación que él concibió para, en amor, en entrega, porque Juan Bosch era un humanista, a la grande mayoría, al pueblo pobre. Juan Bosch era, sobre todo, un gran ser humano, extraordinario ser humano, que se daba la vida por los demás. Vivió con una humildad y con una sencillez extraordinaria, hasta el extremo que la casa que quedó, la casa donde él vivió, se la regaló el pueblo mediante una colecta pública que hizo. Wow. Juan Bosch era sobre todo un hombre muy honesto, muy humilde, y era un hombre que predicaba, por ejemplo, uno de sus libros que se llama, una novela que se llama El oro en la paz. Él concluye en esa novela de que el hombre que ama el dinero acaba odiando la paz, porque el dinero hace al hombre malo y lo que busca el hombre en su corazón es la paz y la armonía con los demás. Mucho se habla de Bosch, el político, del legado que dejó a la República Dominicana fundando dos de las fuerzas más importantes políticas del país, pero a veces dejamos a un lado al historiador, al cuentista. ¿Podemos hablar un poco de esa obra de Bosch? Un poco de la obra que queda para la República Dominicana y que mucha gente a veces desconoce, sobre todo la generación actual, va dejando un poco fuera del currículum y la formación el conocer la gran obra del profesor Juan Bosch, que no solo es reconocido a nivel nacional, sino internacional como un cuentista y como un historiador de primera. Claro que sí, Maite. Exactamente, Juan Bosch es Juan Bosch es un ejemplo para la juventud dominicana. Para la niñez, Juan Bosch fue autodidacta, apenas llegó hasta un tercero del bachillerato. Sin embargo, Juan Bosch fue profesor de universidades de Europa, de Estados Unidos y de acá del país. Ya ustedes saben que les dije que él le llamaron el profesor. Era un educador, era un político que desde el Estado educaba. Le hablaba al país cada viernes, a toda la nación dominicana, y él hablaba para educar, para formar. Él decía, gobernar es educar, y lo hacía con mucha propiedad. Entonces Juan Bosch él dijo que él se formó, su educación viene porque su abuelo, Juan Gaviño, tenía una biblioteca grande y él se dedicó a leer. Lo que quiere decir que ustedes saben que
La academia es un método para darle un título a la gente. Ustedes saben que hay mucha gente que, aunque no tenga título, tiene lecturas y tiene vivencia, tiene un mundo, tiene una universidad. Juan Bosch adquirió una universidad, un mundo con la lectura, y nunca se tituló. Sin embargo, Juan Bosch fue el maestro del cuento de América, junto con Horacio Quiroga. Del género cuento, el más difícil. Don Gabriel García Márquez, colombiano, Premio Nobel de Literatura, manifestó que él fue periodista, Gabriel García Márquez, que el maestro de él fue el profesor Juan Bosch. Y que Juan Bosch, para la narración, porque García Márquez, su fuerte fue la novela, ¿no? La narración. Y él manifestó que Juan Bosch no fue Premio Nobel de Literatura del Caribe, el primer Premio Nobel de Literatura, porque dejó la literatura y se dedicó a la política. Yo les recuerdo que, por ejemplo, Juan Bosch en 1939, cuando conoció a Eugenio María de Hostos, Juan Bosch, lo que era sobre todo un hombre culto, literato, con una aspiración a la historia, pero Juan Bosch no era un político per se. Juan Bosch lo que comprendió fue que, él interpretó a uno de sus maestros. Él dijo que sus maestros fueron Simón Bolívar, José Martí, Hostos y Duarte, decía él. Y él interpretó a José Martí con la frase histórica de que el deber del hombre es allá donde es más útil. Y resulta que Juan Bosch, su fuerte, su amor, su gran amor era la literatura, la narración. Bueno, don Pedro Mir, poeta nacional, en una entrevista que yo le hice en los años 80, cuando él cumplía 80 años, en un programa de radio, yo le pregunté a don Pedro, poeta, que fue mi maestro Pedro Mir, al igual que el profesor Juan Bosch, le pregunté, ¿qué pesa más en Juan Bosch? ¿Qué gravita más? ¿La literatura o la política? Y él se sonrojó y me dijo, qué aprieto mi hijo me ha puesto. ¿Por qué es tan grande como narrador que como político? En las dos cosas son grandes. Bueno, Juan Bosch, en narración y en la ciencia, en la historia, escribió un libro, Maite, que se llama Composición Social Dominicana. Es una radiografía de las clases sociales del país. Juan Bosch cambió ese libro, cambió inmediatamente la visión tradicional de la composición de clase de la República Dominicana. Y ahí Juan Bosch explica todos los procesos históricos. Y decía él que no se puede ser buen político quien no conozca la historia de su pueblo. Y era un gran patriota, un gran civilista, un gran ser humano que escribió libros como, por ejemplo, la guerra de la restauración de la República, libros que explican, libros que ahora en estos tiempos están muy en boga. Escribió un libro de radiografía sobre la región, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, Frontera Imperial. Bueno, de eso hay una película, Bosch, presidente de Frontera Imperial, del cineasta René Fortunato. Y Juan Bosch escribió Pentagonismo, sustituto del imperialismo, para explicar que las guerras de ahora son guerras económicas, como la estamos viendo en toda la guerra que ha librado Estados Unidos contra el Golfo Pérsico, Irak, toda la guerra que se dieron, todo ese proceso, Vietnam, son de carácter económica. Y Juan Bosch en ese libro, que es un libro que está traducido a más de 10 idiomas, explica desde el punto de vista sociopolítico la movilidad de los grandes imperios y las naciones. Así es, así es. Y muy bien, yo creo que otra vez también hay un fragmento histórico bastante interesante contado en sus palabras, don Luis. Hay un asunto que quisiéramos ver, usted lo ha dicho, tan grande en la literatura como en la política. Sin embargo, la política, sobre todo en estos últimos días, se impone. Y en el marco de eso quisiéramos saber un poco si analizáramos esa política de hoy día frente a lo que fue Juan Bosch y sobre todo su gran papel en la política. ¿Qué tiene y qué no tiene la política de hoy día de lo que dejó Bosch como legado? ¿Y qué le hace falta? Gracias, Vladimir. Interesante pregunta. Bueno, a Juan Bosch hay que reivindicarlo en la política dominicana.
Y nuestro Partido de la Liberación Dominicana, del cual yo soy miembro del Comité Central, y tenemos una organización al interior del PLD que está cumpliendo 20 años, la Fuerza Bochista. Nosotros planteamos la necesidad de reivindicar en la política y en lo social, en lo educativo y en lo cultural al profesor Juan Bosch. Juan Bosch tenía una visión extraordinaria, y esa visión es una visión que está en Latinoamérica y el Caribe, que hay que rescatar los valores del profesor Juan Bosch, la honestidad, los principios morales, los principios éticos. Hay que rescatar en Juan Bosch su amor por el pueblo, se desvivía por los pobres, por las grandes mayorías. Juan Bosch vivió inmerso en el pueblo. Su médico, su sastre, su peluquero eran de los barrios populares, de Villajuana, de San Carlos, de Ciudad Nueva, sectores populosos. Juan Bosch era un hombre que él decía que la riqueza, la mayor riqueza de una nación es el pueblo, con toda su cultura y todos sus aspectos. Bueno, hay que reivindicar también en la política dominicana y de Latinoamérica una concepción de Juan Bosch. La concepción de Duarte, en la visión de que Duarte manifestó que la República Dominicana es libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Juan Bosch era profundamente nacionalista. Por eso fue derrocado, porque era un hombre, un libre pensador, así como él no quería que para la causa de la liberación dominicana ninguna nación le regalara nada. No quería que nadie le regalara, que la revolución y la transformación de un país tenía que hacerlo los dominicanos, los hombres y mujeres de su tierra. No aceptaba dádivas de nadie. Era un hombre era un sociólogo, un político, fue marxista, un libre pensador, fue un hombre que arbitró la pacificación o el término de la guerra de Vietnam. Fue presidente del tribunal Russell II con asiento en Inglaterra para buscar la paz en la guerra de Vietnam, que fueron más de 25 años que estuvo Estados Unidos ocupando, y Vietnam al final ganó la guerra, etcétera, etcétera. En estos tiempos necesitamos a un Juan Bosch en las ideas, en los principios, en los valores, un Juan Bosch para guiar a la juventud dominicana, la niñez. Y eso tenemos que hacerlo desde el discipulado político partidario de él, desde el PLD y desde el pueblo mismo, porque hay que fortalecer a la República Dominicana de estos tiempos, que tiene estabilidad, crecimiento económico, modernización, revolución educativa, cultural. Hay que fortalecer los aspectos que son débiles en la República Dominicana para garantizar la soberanía, la independencia y el crecimiento y el progreso y el desarrollo. Si no garantizamos esos valores, la República Dominicana va a involucionar. Así es. Bueno, yo creo que lo ha dicho bastante claro, reivindicar los valores de Bosch. Brevemente, ¿queda tiempo, don Luis, para eso? Porque pareciera que generacionalmente se ha agotado. Rescatar los valores de Bosch pareciera que ya es un tema de que ya no hay posibilidad. ¿Cree usted que todavía es posible? Juan Bosch, citando a José Martí, decía: hay cosas que se ven y que no se ven. Las que no se ven es que hay tiempo, es posible. Lo que pasa es que los adversarios, los enemigos de la libertad, de la democracia, de la honestidad, quieren crearnos todo una especie de imposibilidad, de Foucault, de pesimismo. Es posible reivindicar a Juan Bosch. Ahora la República Dominicana piensa mejor, porque tiene más educación, tiene más cultura. Los valores son intrínsecos del ser. Ahora es que hay posibilidad de darnos cuenta que tenemos que autocriticarnos, que tenemos que darnos todos nosotros una crítica de salud para como nación potencializarnos y evitar que entre el mal. ¿Cuál es el mal? El mal sería el vivir en una nación, en un estadio neoliberal, sin moral, sin equidad, sin justicia, sin libertad. Y volver al tema de sálvense quien pueda, o que entren todos, en fin, esas son concepciones que ya quedan, son destructoras de nuestro desarrollo sostenible, y son destructoras de nuestra democracia, y por eso debemos apurarnos para evitar que la República Dominicana sea presa de esa persecución,
que viene desde injerencia extranjera y ahora en la globalización para destruirnos a todos y hacernos sentirnos derrotados, pesimistas, que no podemos, y dividirnos y hacernos confrontarnos todos, a toda la familia, y crear ahora el reinado del individualismo, que es como volver a la caverna, al estado primitivo. Bueno, ahí está. Reitero, todo se ha dicho, debemos reivindicar a Bosch, valores como la honestidad y sobre todo amor por el pueblo deben estar presentes en los políticos dominicanos. Muchísimas gracias, don Luis, por estar con nosotros, ha sido un honor. Gracias a ustedes. Así es, a ustedes le agradecemos por estar viendo esta parte. No se muevan, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Retornamos con nuestras conclusiones con el tema del día de hoy, un programa especial sobre el profesor Juan Bosch. Como hemos visto en el trayecto del programa, la vida y el legado de Bosch sigue latente en República Dominicana, no solo por sus aportes a la literatura, sino también a la política. Esa visión de desarrollo y democracia que dejó plasmada en la Constitución de 1963 sigue siendo en la República Dominicana una referencia. Así es, y no cabe dudas que Juan Bosch, un demócrata a carta cabal, un libertador, sobre todo un respetuoso de la Constitución y los derechos de los ciudadanos dominicanos. Un hombre con unos ideales los cuales, como vimos en nuestro panel, al parecer están muy avanzados para los tiempos en los cuales gobernó. Esto evidentemente generó graves situaciones en lo que tenía que ver con los grupos de poder, lo cual lamentablemente no permitió que Bosch pudiera tener un mandato presidencial completo, lo cual sin lugar a dudas hubiese generado un mayor sistema político dominicano con más garantías y sobre todo con constituciones más robustas y leyes que pudieran estar impregnadas todavía hasta el día de hoy y sobre todo un legado que estuviera más impregnado en los políticos dominicanos de hoy día. Queremos saber sus opiniones sobre este tema, los comentarios que ustedes tienen, pueden dejarlo a través de nuestras redes sociales con el usuario @contra.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así es, ha sido todo por el día de hoy, así que les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que el próximo domingo, por acá, por Super Canal a las 6 de la tarde, vuelvan a estar con nosotros en otra edición de Contrapunto. Hasta la próxima.